Bien, pues lo que hemos estado viendo hasta ahora es más o menos biomecánica, muy sencillita, las palancas, los momentos de fuerza y demás, que era un poquito más teórico y entenderlo bien para luego tener ojo y verlo en el entrenamiento. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ahora? Es crear ejercicios. Yo puedo crear, o ya no crear, sino deducir en base a ejercicios que vea qué efecto pueda tener, dónde se puede distribuir la fuerza, dónde puede costar más, en qué articulación más o menos. Partíamos de la sentadilla, o sea, de los diferentes patrones de movimiento, y a partir de ahí modificábamos una serie de parámetros que pueden dar lugar a generar más ejercicios. ¿Qué parámetros eran? Cualitativos. La base de sustentación y el posicionamiento de la carga, eso es. Vais a ver la base de sustentación, a lo mejor en inglés, como stance, ¿vale? Que lo podréis ver también. Buenos días. Vamos a hacer un repasillo, ¿vale? Rápido de lo que yo. Lo podréis ver así en inglés, y hay gente que también metería otra clasificación que es el plano de movimiento, y jugar con en qué plano estabilizar o cómo posicionar pelvis y demás. Eso igual lo vemos más adelante en segundo. De momento, base de sustentación, posicionamiento de la carga. Esto sería válido para los ejercicios que son de tren inferior, pero a la hora de hablar de ejercicios de tren superior o de patrones de tren superior, como son empujes y tracciones, ¿qué dos parámetros modificaríamos? Base de sustentación también, pero el posicionamiento de la carga, ahora cuando hablamos de tren superior, ¿cómo lo llamamos o cómo lo denominamos? El agarre, ¿vale? Que es cuando jugamos con agarres más abiertos, más cerrados, neutro, prono, neutro, supino, ¿vale? Eso es para tren superior. Ve, y arrancamos. Entonces, si empezamos con un patrón de movimiento que es la sentadilla, ya teníamos claros una serie de premisas técnicas para que la sentadilla salga bien, o sea, segura. O sea, partimos del patrón de movimiento básico. Entonces, cuando yo hacía una sentadilla, ¿qué parámetros tenía que tener en cuenta o qué consignas técnicas tenía que tener en cuenta para que sea correcta? Vale, vamos por partes. Peso repartido en todo el pie, equitativamente. Y luego hemos dicho, punta de la rodilla rodilla que apunte a la punta del pie, ¿sí? Igual has dicho ligeramente más abiertas, no, que apunte que vaya en la misma dirección que la punta del pie. ¿Más que las rodillas? No. No, como consignas técnicas es que el peso se reparta equitativamente. Entonces habéis dicho muchos que la rodilla y la punta del pie vayan en la misma dirección, eso sí, pero si yo reparto equitativamente el peso en el pie, eso ya pasa, ¿vale? Porque si hago esto, el peso está más en el canto interno, si hago esto está más en el canto externo. Entonces, de ahí esa consigna. Y a su vez, tampoco puedo hacer esto o esto, ¿vale? El peso está repartido equitativamente, entonces eso va a suponer que ya la rodilla vaya alineada con la punta del pie. Eso era una consigna técnica. Luego mantener las curvaturas naturales de la columna, ¿no? Que no se flexione la columna ni se extienda en exceso. Hasta ahí bien. Vale. Con eso ya tenemos un patrón de movimiento bueno. Luego ya vamos a empezar a modificar cositas. Modificamos base de sustentación. Cuando modifiquemos tanto la base de sustentación como el posicionamiento de la carga, las consignas técnicas al final son las mismas. Yo tengo que mantener la columna neutra y tengo que repartir el peso equitativamente en los pies o en el pie, en el caso de ser un ejercicio asimétrico o de ser unilateral, monopodal, ¿vale? Posibilidades que tenemos para modificar la base de sustentación. Si partimos de una sentadilla, puede ser más abierta o más cerrada, ¿verdad? Entonces, más abierta, por ejemplo, nos encontramos con este ejercicio que se llama peso muerto sumo, ¿vale? Se llama peso muerto sumo, pero lo clasificamos como un ejercicio dominante de rodilla.
Entonces aquí sí que abro el pie hacia afuera, abro las rodillas y el peso sigue equitativamente repartido en el pie, porque si no la rodilla se va a ir hacia adentro y aquí cuesta bastante, porque requiere más movilidad a nivel de cadera, de rotación externa de cadera, cuando estoy aquí abajo, y es fácil encontrar a la gente que se le vaya la rodilla para adentro. Pero esto podría ser una posibilidad. Porque ya es otro ejercicio. Como cambia el ejercicio, el efecto que recibe el organismo es diferente. ¿En qué ámbitos cambiaba? ¿Cambiaba la artrocinemática, creo que era? En la artrocinemática, eso es, yo cambio la base de sustentación o el posicionamiento de la carga, cambia la artrocinemática del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? La artrocinemática es el estudio de las articulaciones. Significa que ya hay algún cambio en las articulaciones. ¿Vale? Si en este ejemplo yo estaba aquí haciendo una flexoextensión, aquí también lo estoy haciendo, pero ahora ya mis caderas, mi pelvis están más en rotación externa, ¿vale? Y eso va a hacer, a lo mejor, la rotación externa que yo flexione la lumbar o la flexione antes. Pensar que la pelvis, si os ubicáis, que son los dos huesos ilíacos, y el sacro, ¿verdad? El sacro es la continuación de la columna. Si yo el sacro lo inclino así, que se llama nutar, el movimiento de nutación del sacro, que es como sacar la colita, ¿qué pasa con la columna lumbar? Si es una prolongación, si yo hago así con el sacro, ¿qué pasa con la columna lumbar? Que hace lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿verdad? Pero si yo nuto el sacro, pero quiero seguir mirando hacia adelante, en lugar de hacer esto, lo que hago es esto, ¿no? Y el movimiento contrario es, y para que ese movimiento se dé, para que el sacro salga hacia afuera, los dos ilíacos rotan hacia adentro y el sacro sale hacia afuera, nos ubicamos. Los dos ilíacos hacen el movimiento contrario, rotan hacia afuera, el sacro se mete hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa con la columna? Si el sacro hacía así, la columna... Ojo, si yo hago esto, ¿la columna qué está haciendo? ¿Flexionarse o extenderse? Como un peso muerto. La columna. ¿Se está flexionando o extendiendo? ¿Flexionando? ¿Seguro? Si sacas uno, se está Fijaos, tengo aquí la mano para que lo veáis. ¿Seguro? ¿Flexionando o extendiendo? Pues ninguna de las dos. Estoy flexionando las caderas, la columna sigue en su posición neutra. ¿No? Estaba pensando en la parte justo de abajo. ¿Qué estaba haciendo así? Ahora mismo nada, estoy flexionando las caderas, la columna se mantiene, ¿vale? En su rango. Ahora, entonces, pero el sacro sí que está nutando. Lo que pasa es que los ilíacos están fijos, vale. Ahora, si yo me quedo mirando ahí y hago la nutación del sacro, pero sigo mirando ahí, ahora la columna, ¿qué está haciendo? No, ahora sí se flexiona. Mi columna lumbar. Se está extendiendo. Se está extendiendo. Estoy haciendo esto. Más exagerado, es que tengo muchas agujetas, no puedo moverme mucho hoy. ¿Vale? Pero es eso. Vale. La curva, o sea, la columna lumbar ya tiene una curva de por sí. Si yo acentúo esa curva, se está extendiendo. Y si la curva lumbar tiene una curva de por sí y la aplano, la rectifico, la hago recta, ¿qué está pasando con la columna? La estoy flexionando. ¿Vale? Entonces, volvemos al sacro, que está abajo, y los ilíacos. Roto hacia afuera. El sacro se mete hacia adentro. ¿Qué pasa con la columna? Si el sacro, que su posición normal es esta, y hemos dicho cuando se inclina, se llama nutación, es esto. O esto, es lo mismo, para el sacro, ¿no? Si hace lo contrario, contranutación, los ilíacos rotan hacia afuera y el sacro se aplana, se esconde. ¿Qué le pasa a la columna lumbar? Se flexiona, se aplana
toda la columna, entonces significa flexión. Ahora, cuando yo hago un peso muerto sumo, que ya estoy rotando hacia afuera, ya coloco mis ilíacos hacia afuera, es más fácil que enseguida se flexione la columna lumbar. Por eso también las personas que tienen una sentadilla muy amplia, cuando veis a Dylan o a los powerlifters y demás, cuando tienen una sentadilla aquí muy amplia, es fácil que se flexione antes la columna que si la tengo aquí. ¿Vale? Porque enseguida los ilíacos, las caderas y los ilíacos rotan externo y eso empuja al sacro, entonces aplana la columna lumbar. Vente por aquí, tú que estás más fuerte, joven y Tengo unas agujetas increíbles. ¿sí? Mira para allá y haz una sentadilla normal y corriente, como tú lo harías. ¿Vale? Él más o menos ahí tiene buena sentadilla, muy al final se le flexiona como debe ser, pero tiene muy buena sentadilla, ¿no? Vale, subo arriba y ahora haz un stand bien abierto. Un stand, una base de sustentación abierta. ¿Vale? Como haría una sentadilla. ¿Vale? Sentadilla. ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta cómo flexiona más abajo y ha empezado a flexionar antes? ¿Seguro? No me deis la razón así porque sí, ¿eh? ¿Vale? Si quieres compararlo con la otra, le podemos hacer sentadillas, ¿eh? Él no tiene ningún problema, ¿verdad? ¿Vale? La sentadilla normal, ¿vale? Si baja un poco más, al final flexiona, porque, bueno, tiene que flexionar. Lo podría llegar a controlar un poco eso más. Si yo te digo, haz la sentadilla normal, baja hasta abajo, echo el peso un poquito para adelante, hacia adelante en los pies el peso, y saco pecho, y podría controlarlo ahí un poquito mejor. Bueno, pero ya con el stand abierto se va antes, ¿vale? Se rotan externamente las caderas más, ¿vale? Entonces eso empuja el sacro y con ello la columna a flexionarse. Cuando sale hacia afuera es nutar, y cuando se mete hacia adentro, contranutar. Yo, como regla mnemotécnica, yo digo nuta, se nota. Pues cuando sale hacia afuera, que se nota, es nutar. Así me lo aprendí yo en su día, ¿vale? Pero que sí que sepáis asociado que la nutación va asociada a la rotación interna, o sea, los ilíacos hacen así, se cierran, entonces el sacro sale hacia afuera. Lo visualizamos, es que no tengo aquí una pelvis, pero... y cuando rotan hacia afuera, el sacro se mete hacia adentro, ¿vale? Entonces, aquí, cuando hago esto, el sacro nutaría, la colita ahí sale hacia afuera, y aquí se escondería, ¿vale? Entonces ya aquí, por ejemplo, ya vemos que hay, entre esta sentadilla y abrir el stand, aunque sea poco, ya hay alguna diferencia. Ya va a haber una rotación externa de los ilíacos, va a nutar entonces antes el sacro, se va a flexionar antes la columna, cambia, ¿vale? Es cierto que parece ser que cuando yo tengo una sentadilla más abierta, hay una activación mayor de glúteos, ¿vale? Pero como norma general. Pero acordaos de lo siguiente, que ya lo comenté en clase, aunque me pare más en esta, luego voy más rápido en los otros patrones. Acordaos de lo que os dije. Yo puedo comparar un ejercicio u otro, como lo dije creo con el ejemplo del dorsal, ¿verdad? Cuando yo hago una dominada aquí y la comparaba con un agarre más abierto, se veía que hay más activación del dorsal, en concreto pues de algunas fibras que vayan oblicuas, paralelas a esta línea de fuerzas de tracción, ¿no? Vale, eso puede ser así, pero muchas veces el patrón original aquí, que me permite empujar hacia abajo, en vez de aquí, o la sentadilla normal, que me va a permitir levantar más carga que si la abro más, que si la abro mucho, me permite, eso exactamente, subir más carga, y cuanto más carga subo, más se empieza a activar todo, ¿vale? Entonces, puede ser que hay muchas veces que en esos estudios se compara el mismo ejercicio con la misma carga. Esto lo tenéis que tener en cuenta para cuando veáis, este ejercicio activa más. A lo mejor hay que mirar el estudio, que ya veremos cómo leer estudios y demás, y ver, claro, si a mí me han puesto aquí 80 kilos y aquí 80 kilos, bajando hasta abajo del todo y demás, a lo mejor para mí, en este ejercicio, 80 kilos es un 90% del RM y en este ejercicio es un 60%. Entonces,
se activa todo mucho más también. Ahora, si se ha calculado cuál es tu 80% del RM aquí y cuál es tu 80% del RM aquí y se ha comparado una y otra con la carga porcentual, entonces está bien hecho el estudio. Entonces ahí sí podemos, ¿vale? Entonces hay que coger estas cosas con pinzas. Se activa más un músculo u otro, ¿vale? Se hace con electromiografía, que es básicamente unos medidores de corriente eléctrica que se sitúan en los músculos, ¿vale? Y se ve cuánta electricidad se está generando ahí. Pero siempre, si yo hago una sentadilla y voy subiendo carga, sube la activación. Y de hecho, otra cosa que se ha visto, esto sí tiene sentido y vosotros entenderéis por qué, es que en la sentadilla, en la zancada, en el peso muerto, en ejercicios de tren inferior, a medida que yo aumento la carga, proporcionalmente, o sea, todo aumenta, toda la activación de todos mis músculos aumentan, pero proporcionalmente aumenta más el glúteo. Entonces, yo hago una sentadilla frontal, por ejemplo, ¿vale? Que tiene un ratio de activación mayor para el cuádriceps que para el glúteo. Imaginaos, un ratio 2:1, que quiere decir que el cuádriceps se activa el doble que el glúteo, ¿no? Entonces, el cuádriceps se activa esto y el glúteo esto. Y empieza a subir kilos a la sentadilla frontal, empieza a subir kilos, todo sube, pero el glúteo sube más rápido. Entonces, a lo mejor todo sube y sigue estando más alto el cuádriceps, pero el glúteo se activa más, en el caso de una sentadilla frontal. Hay otros ejercicios, a lo mejor una zancada o algo, que a medida que subo kilos y me acerco al 1 RM, el glúteo incluso sube más. ¿Por qué pasa esto? Exacto, cuanto más carga, más voy a utilizar la palanca de cadera, que es mi palanca fuerte. Vais a ver que hago una sentadilla normal perfectamente, tal, y cuando tengo muchos kilos empiezo a hacer... Sale el culo primero para empujar. Se empieza a utilizar más la palanca de cadera. Por eso, a medida que aumento, o sea, una estrategia para trabajar el glúteo es entrenar con cargas altas, ¿vale? Bien, entonces hemos dicho, modificamos el stand, o modificamos stand o agarre o posicionamiento de la carga y se modifican en el efecto de la carga sobre el organismo diferentes áreas, como son, uno, la artrocinemática, es decir, cómo se mueven las articulaciones. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en este ejemplo, que ya están más rotadas externas, o ahora lo iremos viendo en otros ejemplos. Artrocinemática, ¿qué más? Uno más, es artrocinemática ahí. Eso vendrá como un poco después. Eso es consecuencia de la artrocinemática y de lo otro, que es artrocinemática ahí. No, perdón, esto también es consecuencia. Nos queda una. Consecuencia de, esto lo sabéis. Tengo más o menos capacidad de aplicar fuerza si el ejercicio es más o menos estable. Entonces, se modifica la artrocinemática y la estabilidad del ejercicio. Como norma general, cuanto más estable, o sea, el hecho de que se modifique la artrocinemática y la estabilidad del ejercicio, con esos dos parámetros que hemos modificado, va a suponer que haya cambios en la activación muscular y en la capacidad de aplicar fuerza. Si las articulaciones se mueven diferentes, entonces los músculos se tienen que activar diferentes. Cogen otros brazos de palanca o lo que sea, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, si el ejercicio es más o menos estable, va a suponer poder aplicar más o menos fuerza. Como norma general, cuanto más estable, más fuerza puedo aplicar. Cuanto más inestable, menos fuerza puedo aplicar. Como norma general. Pero también la estabilidad va a suponer mayor o menor activación muscular. Por ejemplo, si es menos estable, la musculatura que se encargue de estabilizar se activará más, ¿vale? Por ejemplo, en un ejercicio monopodal versus un ejercicio a dos piernas, si equiparo la carga porcentualmente, el glúteo medio, que es un músculo estabilizador de la cadera, se activará más cuando trabajo a un pie, ¿vale? Ya no solo por la artrocinemática, sino por la propia estabilidad. Entonces, la estabilidad me va a provocar cambios en la actividad muscular y en la capacidad de aplicar fuerza. Y la artrocinemática me va a dar cambios en la activación muscular y en la capacidad de aplicar fuerza también, ¿vale? Bien, eso son, o sea, que os quede claro el orden de los factores. Nosotros modificamos dos parámetros que son base de sustentación o posicionamiento de la carga o agarre en el caso del tren superior,
Eso a su vez provoca cambios en la artrocinemática y en la estabilidad del ejercicio, que a su vez provoca cambios en la activación muscular y en la capacidad de aplicar fuerza. ¿Vale? Venga, más ejemplos. Si partimos de la sentadilla, hemos dicho opciones de cambio de base de sustentación, hacerla más grande o hacerla más pequeña también, ¿verdad? Si yo la hago más grande o más pequeña, visto desde una perspectiva de artrocinemática, ¿qué diferencia hay en el tobillo? Que yo la haga una sentadilla más cerrada o una sentadilla más abierta. ¿Qué diferencia hay en el tobillo? Podéis probarla si queréis. No es que trabajar más. Por ahí va. ¿Cómo? Para la sentadilla, exacto. Para los pies cerrados necesito mucha más dorsiflexión de tobillo. Aquí no. Entonces también, esto porque quiero que lo deduzcáis, porque veréis mucha gente de base que hace una sentadilla muy abierta. ¿Por qué? A lo mejor porque no tiene movilidad de tobillo y directamente se acostumbra a hacer una sentadilla abierta porque aquí no puede, no le da el tobillo. ¿Vale? ¿Lo probáis? Prueba las diferencias en hacer una sentadilla muy cerrada y muy abierta. Claro. Si lo veis desde fuera, cualquier compañero, cuando lo hago abierta, intentar eso, con los pies hacia afuera, como un peso muerto sumo. Y mirar una cerrada que no te da, te caes para atrás. ¿Vale? Entonces, muchas veces el hecho de que la gente apunte hacia afuera, el patrón básico de movimiento es con los pies paralelos, anchura las caderas un poquito más, ¿vale? Que se apunta un poquito hacia afuera, no pasa nada, está bien, siempre y cuando se reparta equitativamente el peso en el pie, perfecto. Pero la gente eso que tiende a abrir mucho, probablemente sea porque le falta, puede ser, eso entre otras cosas, ¿vale? Bien. Más opciones de modificar la base de sustentación, más cerrada, más abierta. ¿Qué opciones tengo? Puedo ya hacer una base de sustentación asimétrica, con lo cual muevo un pie hacia adelante. Vale. Vamos a suponer que yo dejo fijo el pie que va a trabajar y el otro se mueve, ¿vale? El que va a trabajar, el que va a predominar la carga. Entonces, hacia adelante, ¿no? Entonces el ejercicio sería este. ¿Vale? Esto, que tengo muchos ojos. Esto dijimos que se llama sentadilla a una pierna. ¿Vale? Este pie no tiene peso, sino el de atrás, y muchas veces se hace a sentarse. Posición goblet o lo que sea. Sentadilla a una pierna. ¿Qué pasa con este ejercicio? Este ejercicio requiere mucha movilidad de tobillo. ¿Vale? Vamos a ver, voluntario, que nos lo haga. Santi, por ejemplo, voluntario. Gracias por ofrecerte. Siéntate normal, siéntate. Y ya te colocas como para subir solo con una pierna, la otra apoyada en el suelo, ahí para que te un poquito hasta aquí, ¿vale? Bien. Puedes apoyar la pierna en el suelo si quieres, ¿vale? Entonces ahí está guay. ¿Vale? En este ejercicio, para subir, como su centro de masas de base está atrás y sus apoyos adelante, se tiene que inclinar mucho para subir, ¿verdad? Entonces induce un poquito más a la flexión de la columna lumbar. ¿También? Sí. Se equilibra un poquito más. Se equilibra más. No hace falta que se incline tanto para adelante si se adelanta la brazo. Muy bien. Lo mismo si tengo agarres eso, por delante. Si tuviese una barra atrás, me tengo que inclinar mucho para poder subir. Y si tengo el agarre por delante, el peso por delante, no me tengo que inclinar tanto, ¿vale? Por eso, porque con el peso por delante se adelanta el centro de masas virtual que hay entre los dos, entre mi masa y la del objeto, y atrás al contrario, se atrasa. ¿Vale? Esto es una acción, sentadilla a una pierna. La puedo hacer incluso eso, con la pierna al aire y bajar hasta abajo, que lo llaman pistol, ¿no? Paso a paso. Ahora, o sea, hemos visto la pierna adelante, ahora, por ejemplo, la pierna atrás.
¿no? ¿Y esto qué es? Una zancada de toda la vida, ¿vale? Skater se hace cuando la pierna de atrás está en suspensión. Esa se llama skater squat, ¿vale? Es como a tocar con la rodilla y demás, ¿vale? Puedo ir hacia atrás, mismos parámetros. En todos estos ejercicios estamos haciendo los mismos parámetros, que es el peso bien repartido, la columna neutra, ¿vale? Lo que pasa es que en algunos ejercicios de estos es más difícil mantener la columna neutra, ¿vale? Como es aquí, que tienes que flexionar más para subir y demás. Luego hemos hecho zancada, puede ser más o menos amplia. ¿Qué diferencia va a haber entre una zancada cortita y una zancada amplia? Por ejemplo, el tobillo. Aquí cortita requiere mucha movilidad de tobillo y amplia no tanta. La estabilidad va a llegar un punto. Claro, la estabilidad no es cuanto más abierto, más estable. No, sé que no te referías a eso, pero hay cambios, ¿vale? Entre esto y esto, efectivamente. Y si yo me paso abriendo, sí que puedo estar muy estable en el plano sagital, pero aquí no tanto. Se queda muy estrecha la base de sustentación, ¿vale? ¿Qué más? Pero, ¿qué más cambios puede haber aquí? Tobillo. Fijaos, cuando la cadera cambia, ¿dónde requieres más movilidad en la cadera? ¿En la cerrada o en la abierta? En la cerrada más flexión de cadera, ¿vale? Y aquí, cuando yo tengo aquí el centro de masas, estoy empujando, esta pierna realmente está empujando hacia atrás, porque mi centro de masas está aquí no tanto. Yo puedo gestionar eso también y hacerla aquí, para empujar hacia adelante mi centro de masas, ¿vale? Y eso también trae cambios a nivel de activación muscular. Luego decíais, puedo elevar el pie también, ¿verdad? Que sería ya la zancada, sentadilla búlgara. Aquí, un poquito más inestable, por tanto la musculatura estabilizadora trabajará más, en concreto glúteo medio, ¿vale? ¿Qué otras opciones tengo del pie? Hemos hecho adelante, atrás, abierto, cerrado, adelante, atrás, un pie. Cosaco, es decir, ya abrir el pie lateral, ¿no? Y puedo hacer eso, lo que sería una zancada lateral o una sentadilla cosaco. No puedo bajar mucho, ¿vale? Pero bueno, sería ahí. ¿Tiene alguno voluntario para hacer la sentadilla cosaco? ¿Lo intentas? El que menos agujetas tiene, pero de movilidad... Hoy estamos igual todos. Hoy estamos igual, ¿vale? Ahí bajaba, también esta sentadilla requiere mucha movilidad de tobillo y demás para poder bajar, ¿vale? Entonces ahí y empujo arriba. Oh, ya has sufrido, a ver. La idea sería bajar hasta abajo, pero esto requiere mucha movilidad de tobillo. Igual, ¿vale? voy a intentar. Más o menos. Vale. ¿Qué más puede hacer el pie? ¿Que se iba para un lado? Pues irse para el otro, a lo mejor, ¿no? Trabajar aquí. ¿Cómo se llama esta sentadilla? ¿Eh? No. Casi, porque se puede parecer al levantamiento indio, pero no. Está Dragon Squat, ¿vale? Aquí cruzando por detrás. Igual, y ya la pelvis cambia, la activación muscular cambia, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más opciones tenemos de base de sustentación en dominantes de rodilla? Por ejemplo, ¿vale? Base asimétrica de una arriba a otra abajo, ¿vale? Y subidas a cajón.
Y lo mismo que, exactamente, lo mismo que hago en el suelo, puedo buscar ir un poquito más hacia atrás, ir más hacia adelante, que es un poco inestable este banco, ¿vale? O cruzar por aquí, ¿vale? Esto solo a nivel de base de sustentación. Luego, posicionamientos de la carga. Bases de sustentación, a ver, por lo pronto hemos visto stretch, normal, estrecho, ancho, zancada. Vamos a reducir todo lo que puede ser, pero bueno, zancada más amplia. Squat a una pierna, cosaco, dragón, step up, cruzando, o sea, 10 por lo pronto y más pueden salir, ¿verdad? Ya 10 por lo pronto. Luego, posicionamientos de la carga, ¿cómo tengo? Empezamos con barra. Coge la barra y enséñanoslo así delante de la cámara. Pero ponte aquí delante de la cámara. Bien. Sentadilla frontal. Sentadilla trasera, barra alta. Barra baja. ¿Vale? ¿Qué cambios va a haber en su cuerpo entre una frontal, una barra alta o una barra baja? Pues mira, la barra frontal, como adelantamos un poquito más el centro de masa, vamos a bajar mucho más rectos. Más verticales, bien. ¿Y eso qué va a hacer a nivel de palancas? Más de rodilla, más dominante de rodilla. Y cuando la echamos atrás, pues va a hacerlo un poco más dominante de cadera. Exacto, para poder centrar el centro de masas, valga la redundancia, en el centro de la base de sustentación, me tengo que inclinar un poquito más hacia adelante y cuanto más baja la barra, más me tengo que inclinar. Entonces, más dominante de cadera lo hago. Y también los hombros, sí. ¿Y qué te explican? ¿Y en la barra baja, qué es lo que cambia con la barra alta? Eso, cuanto más baja la barra, más se atrasa el centro de masas, entonces más te tienes que inclinar. Ahora porque vas solo con la barra, cuando tienes kilos, más te tienes que inclinar, entonces más tiro de cadera. ¿Por qué los powerlifters lo usan eso? Pues porque la cadera es más fuerte. ¿Vale? Bien. Perdón. Pero te quedan todavía agarres con la barra, ¿no? Vale, sí, claro, todo lo demás. Está el Zercher, que es así. Zercher. Agarre Zercher. Que es igual, como está adelantado. Exacto, sí que se ve perfectamente que cuando lo tienes por delante, pues baja más limpio la sentadilla, aguanta más recto hasta abajo. Vale. ¿Sumo? ¿Con barra? Sumo, sí, el agarre sería colgada, en inglés hold. Es dominante de rodilla, aunque parece un poco de cadera, pero es dominante de rodilla. Estaría ahí, el peso muerto sumo sería el agarre más cerrado y las piernas más abiertas hacia afuera. Puntas del pie hacia afuera. Puntas del pie hacia afuera. Ahí, dale. Dale. Y fijaos la columna, la diferencia entre una y otra, lo que hablábamos antes. ¿Vale? Bien, porque si no sería ya más un peso muerto convencional, que puede ser también. ¿Cuál más? Agarre más ahí. Teranchi va por ahí. Venga a decírselo, sí, no pasa nada. No me hagas hacer eso, Dani, que es lo que sufro yo ahí, el overhead. Venga, probamos aunque sea una sentadilla parcial, no hace falta que bajes hasta abajo del todo. Agarre overhead. Aquí había una cosa importante, que era sonreír. Abrir más y los hombros iban un poquito para atrás. Venía aquí un poquito
Cuanto más abras el agarre, menos movilidad requieres. Entonces, igual podría ser un agarre overhead abierto o cerrado. Vale, está bien. Joder, pues sí, va muy bien. Probamos un overhead más cerrado. Ahí. No hace falta que bajes hasta abajo del todo. Voy a intentarlo. No lo intentes, Aldo. Muy bien, ¿no? He hecho Michael Jackson, Un poquito, sí. Y aguantas ahí el aire, pero bueno, está bien. ¿Y así se puede hacer un overhead? Mira, intenta, pruébalo. ¿Vale? ¿Qué pasa también? Va con poco peso y le permite adelantar la barra. Si puedes con muchos kilos no la puedes adelantar nada porque se te cae. ¿Pero por qué? No. No tiene por qué. Sí. Sí, habría más posibilidades. Cuando eso es bueno, mira, se me había olvidado a mí. Cuando en el frontal no tengo suficiente movilidad o demás, se suele utilizar a veces el agarre o sentadilla zombie, que se dice, o aquí cruzada para sujetar la barra. ¿Vale? Más posicionamientos de la carga con, por ejemplo, mancuernas. Venga, coger un par de mancuernas, David, y enséñanos aquí agarres. Mira, tienes ahí entre Nacho y Adri hay un par de mancuernas más pequeñas para así hacer las pruebas. Mira, yo tengo un pequeño toque. Eso. Ahí está. Es que yo trabajo en un gimnasio en el que se va descalzo también, entonces... Sí, no. En la goblet, sentadilla goblet. Sentadilla goblet. Muy bien. Muy buena sentadilla goblet para muchas cosas, pero entre otras, o el agarre goblet en general, para aprendizaje. ¿Vale? Porque te sitúa eso, el centro de masas aquí, tienes que flexionar un poquito los codos, entonces eso ya te hace que tengas que mantener la espalda un poquito erguida y demás, te coloca muy bien en postura. Te permite que si vas un poquito jodido de movilidad, a medida que bajas, separar un poquito más la carga, para lo que decimos, y poder ir más vertical, entonces está bien. Más. Poner así las dos cosas en el lado. Con sentadilla normal. Colgado, colgante, sí. ¿Vale? Más. Bueno, en rack. En rack, eso es. Todo esto hay que saberlo porque en el examen te puede decir sentadilla búlgara en rack. ¿Vale? Bueno, y en las dos. En rack era las manos aquí, hay gente que apoya el peso, se puede hacer apoyando el peso o sin apoyar. ¿Vale? Claro, vamos a ver todos los agarres que puede ser con dos mancuernas y luego vemos con una. O sea, con dos mancuernas, ¿qué te queda por ahí? El favorito de Isma. Overhead. Probamos en agarre neutro, ¿vale? En neutro, eso es prono. Ahí, bloqueo codos, sonrío. Y va, ¿vale? Es lo mismo que se le... Está bien, ¿eh? Está bien. Se le van un poquito para adelante. Si tuviese kilos, eso no puede pasar. Claro. ¿Algo más? Lo has hecho por fuera, por dentro puede ser también. Por ejemplo, puedes hacer un peso muerto sumo con las mancuernas, ¿no? Bien, más. Con dos. No hay que inventarse tampoco cosas raras. Sí, puedes ponerte una en la capucha, pero... no. Todos los que has hecho, asimétricos. Uno en rack, otra colgante, por ejemplo. No, con las dos, con las dos. Una en rack, otra colgada.
por ejemplo. O una overhead, otra colgada abajo. ¿Vale? Todo, estamos haciendo sentadilla, pero podemos hacer cosaco, zancada, o sea, se puede combinar todas las bases de sustentación con todos los posicionamientos. La cosaca, o sea, mejor con una solo, a lo mejor las dos es un poco raro. O sea, si pones dos, lo normal es ponerlo en rack. Sí. Sí, puede ser. Puedes poner, en vez de aquí, el rack es aquí, como si fueses a hacer un press militar. Ahí. ¿Vale? Se puede, ¿verdad? Sí, pero yo preferiría uno incluso como tipo Es que goblet, pero así. no pasa nada. Si eso ya es más problema mío que tuyo. Bien. Como más cómodo. Claro, o sea, el agarre goblet es muy cómodo para todo, ya te digo, para empezar a hacer sentadillas o lo que sea, el agarre goblet es muy bueno, hasta que llega un punto en el que ya tienes que entrar, por eso digo iniciación, porque el agarre goblet lo que te limita a levantar el ejercicio es tu fuerza de sujetar el agarre goblet, entonces a lo mejor en la sentadilla puedes levantar mucho más, pero aquí ya no puedes sostener más con los brazos. Venga, con una mancuerna solo. Todos los que hemos visto, ¿no? Colgado, rack, goblet era con una, sí, pero overhead. Bien. ¿Cómo es más fácil hacer a nivel de movilidad el overhead? ¿Con dos o con una? A nivel de movilidad, poneros de pie y hacer overhead sin mancuernas, ¿con dos manos o con una? Ahora me decís, pruébalo bien, tranquilo, no hay prisa. Entonces, ¿qué es? ¿Más fácil o más difícil? Que no. Más fácil con una, porque el cuerpo puedes permitir que rote un poco, muy bien. ¿Vale? Para compensar. Muy bien. ¿Vale? Entonces podemos combinar toda la base de sustentación con todos los posicionamientos de la carga. Avanzamos, que esto ya lo habíamos visto. Dominantes de cadera. Bases de sustentación. Samu, venga. Toma, de hecho. Vale, perfecto, pues mira, va a venir muy bien porque te voy a dar un micro. No lo tenemos que pasar. Ando gangoso. Ven, ahí está. Te sientes ahora como si estuvieses en Telecinco, ¿no? Que te están En Telecinco, preparando el maquillaje sí. así un poco. Igual. Venga, dominantes de cadera, base de sustentación. Pues puede ser más un peso muerto más cerrado o más abierto. Ponte de frente así un poco la cámara, que se vea eso. Más cerrado, más abierto. Ven, más opciones. ¿Más? Más opciones, sí. Todas las que hay. Vale, pues sería con una pierna más atrasada también. Vale, ahora de perfil, ponte de perfil, pero dime, Sí. ¿cuál es con respecto a, vamos a poner, ya hacemos bases de sustentación asimétricas. Entonces, una pierna trabaja más y la otra, ¿dónde la colocas? ¿Adelante, atrás, al lado? ¿Dónde? Pues puedes colocarla, supongo que adelante. atrás. Adelante, venga, a ver. Entonces, la que trabaja es la de atrás, ¿no? Pero hace un peso muerto, es decir, la rodilla de atrás no Sí. se puede adelantar. Tiro la cadera bien atrás. ¿Vale? ¿Cómo se llama este peso muerto? ¿Peso muerto stagger? No, casi. No, buenos días es por el posicionamiento de la carga. Cuando trabajo aquí, la que está trabajando en la pierna de atrás, esto se llama peso muerto Camporini, Camporini. ¿vale? Y luego ya está el otro, Que poniéndola atrás. que es ahí, que sería un peso muerto, un staggered o un asimétrico en castellano, un peso muerto asimétrico. Luego ¿Vale? puede ser sin apoyar la otra pierna. Puede ser una pierna, muy bien, Y no sé si lateral, no lo he probado, pero y lateral también puede ser, claro que sí. sí. ¿Vale? No hace falta que apoyes la punta, puedes apoyar el pie entero siempre y cuando el peso está en Sobre el todo pie que en la trabaja. otra pierna. El lateral así mirando al frente, peso muerto lateral, o sea,
pierna Sí. ahí abierta lateral. ¿Vale? Tu peso tiene que quedar bien claro que tu Aquí peso está aquí. En esta pierna. Eso es. ¿Vale? Vale. ¿Más opciones? En estas opciones caben hacer en el plano en el que estés, a lo mejor tumbado o... En un peso muerto no. Eso ya en empujes y tracciones. ¿Vale? No sé, a lo mejor podemos hacer apoyando también en pared. Se hace a veces, ¿vale? Como una progresión para dar más estabilidad a este ejercicio y demás. ¿Vale? Vale, listo, gracias. Ok. Siguiente, dame eso, sí. Uy, perdón. Catalina, posicionamientos de la carga. Ponte esto. ¿Con barra o qué? Con barra, venga. Ah, ok. Iba a hacer bíceps a una mano, con la barra, la tía. Sí, claro, ¿por qué no? A ver, está el normalito, donde la barra simplemente está, o sea, ¿Vale? Ese es agarre colgado. ajá, colgado. ¿Vale? Pues sería un peso muerto convencional o normal, vaya. Exacto. Está también el buenos días. Eso es, agarre con barra traseras. En el caso del peso muerto se llamaría buenos días. Es que con barra el peso muerto cambia tanto. Ay, me lío. Bueno, a ver. Con barra yo diría un agarre más. El searcher a lo mejor, pero aunque es que no lo veo muy práctico los agarres frontales en general porque habría que tener como que se puede caer, al menos a mí me pasó cuando estaba haciendo los vídeos concretamente que se me llegó a caer. El peso muerto así, o el buenos días en Searcher, sí que se utiliza mucho para educar un poquito, porque el Searcher te coloca muy bien la espalda. A medida que bajas, levantas los codos. Los codos. Ah, sí. Sí, eso sería demasiado, pero sí. Y eso te acentúa el poder mantener la columna erguida para las personas que se les flexiona mucho la columna. ¿Vale? Entonces, es una posibilidad. Venga, coge otro implemento. Porque no hemos visto, por ejemplo, en la sentadilla con kettlebell, que es todo lo que sea con mancuerna. Y no estamos viendo todavía más materiales, como son el landmine, etcétera, etcétera. Pero se puede aplicar a todo, ¿vale? Coge mancuerna y enseña. Que Bueno. nada, voy a ser tipo ahora con una chica que va a dar 10 No para pasa nada. que quiere hacer segundo con ellos el año que viene. ¿Vale? Entonces, bueno, para avisarte, igual no viene, igual me deja Pues estamos grabando para el online, pero bueno. Sí, pero eso lo corto ahora, no pasa nada. Otro día vi uno que lo practiqué, me dijo que era el buenos días con boque. El buenos días en agarre goblet, ¿vale? Puede ser, pero... Ah, aquí atrás. Pero eso no es un agarre goblet. O sea, era goblet, no era un kettlebell. Un kettlebell, buenos días con kettlebell, se ponía aquí atrás. Como que esta vaina. Vale, pero es un agarre trasero, es un buenos días con la Porque- kettlebell. Goblet goblet es es aquí. esto. ¿Vale? Uy, uy, madre. No Venga. pasa nada, no pasa nada. Pues con dos está también el colgante, ese. También, no sé si tiene mucho que ver, que hay gente que lo hace acá y también a los costados. Sí, puede ser. Está ahí. Podría ser lo que Sería más dice parecido como una barra hexagonal, una hexabar. podría decir lo que él dice el del agarre trasero con la Hazlo con una, sí. Sería ahí como un buenos días con una... ese. Pues luego Ya también- está, asimétrico a lo mejor, ¿no? Claro, asimétrico está. Ahí sí vi que dijiste algo que era, o sea, puedo hacerlo tanto aquí como si abro un pelín más. Hay diferencia acá que acá. Es Sí, cuando tengas mucho peso, tiene que ir al centro. ¿Vale? ¿Qué diferencia habría? Cuanto más al lateral, dentro de mi base de sustentación, el centro de masa se va un poquito más a un lado, con lo cual el ejercicio sería más inestable. ¿Vale? Entonces, lo normal es cuando voy a levantar mucho peso que se vaya al centro. Es raro levantar aquí. ¿No? Se iría al centro. Vale.
Y todo esto pues nos vale en las diferentes bases de sustentación. Yes. Vale. El hip thrust es dominante de cadera, va un poco aparte del patrón, pero sí. Nosotros lo sacamos como los puentes de glúteo y demás, sí. Vale, pequeño, gracias, sí, dame, espera, no. Sí, no sé cómo sacarlo. Pequeño detalle o cosita a comentar. Peso muerto rumano a una pierna, que es un ejercicio que está también bastante de moda. ¿Vale? Este de aquí, ¿no? 1RLDL, lo vais a ver también por ahí. 1RLDL, que es... No, 1LRLDL, no sé. One Leg Romanian Deadlift, 1LRDL. Sí, sale el 1, por eso 1L es One Leg. Nacho, venga, haznos el ejercicio. Peso muerto rumano a una pierna, efectivamente. 1LRLDL. 1LRDL, eso. Deadlift. Deadlift. En el banco. No, aquí de perfil, sin banco ni nada, de pie. Dale. Vale, está bien. Él está adelantando mucho la rodilla, por lo tanto está metiendo más palanca de rodilla también. La idea es que no se adelante tanto, para que sea rumano. Peso muerto rumano. Que es la diferencia entre el convencional y el rumano, que se utilice o no la palanca de rodilla. Esto vendría un poquito más atrás, ¿vale? Entonces, arriba tienes que todavía adelantar menos la rodilla. Sí, la rodilla. Bueno, ahí mejor. ¿Vale? Entonces, puede ser. Entonces, él lo está haciendo muy bien a nivel de pelvis, que es lo que iba a comentar. Normalmente la gente para estabilizarse va a hacer esto. Va a levantar esta cadera. Hazlo mal. ¿Por qué esto sale muchas veces de forma natural? Yo te sujeto. Vale, así visto desde una perspectiva biomecánica, la base de sustentación, ¿cuál es? ¿Cuál es el contorno de la base de sustentación en este ejercicio? La base de sustentación es lo que es este pie. Entonces, la carga la estoy intentando meter toda dentro de la base de sustentación. Aquí es más inestable, aquí ya hay musculatura, en este caso el glúteo medio y demás, que tiene que trabajar. Entonces, muchas veces cuando haga este ejercicio tengo que enseñar a que ponga la pelvis neutra. Extiende un poquito más la rodilla, quédate abajo y extiende más la rodilla. Que notes el isquio. Extender. Aquí se nota más. El isquio. Sí. Vale. ¿Listo? Eso para que lo tengáis en cuenta. ¿Sí? ¿Avanzamos con empujes y tracciones? ¿O alguna duda hasta aquí? ¿Bien? Vale. Seguramente hoy nos quedamos con el repaso y ya mañana podemos adelantar con el trabajo. Y os dejo un descansillo más. Vale. Ay, ¿qué se te olvidó? ¿Más frío tienes? Igual tienes que compensar el número de capas que te pones arriba con el que pones abajo, ¿no? Porque de aquí del Himalaya y aquí Hawái. Vale. Tengo esto bien, ¿no? Vale. Empujes. Bases de sustentación en los empujes. ¿Voluntario? ¿Quién no ha salido? ¿Adri? Venga. ¿Qué opciones de bases de sustentación en los empujes tengo? Vale, de caballero. A ver, vamos por paso, perdóname. De caballero, que se dice posición de caballero, semiarrodillado, half kneeling, o de pedida, que es menos común, pero también. De semiarrodillado alto, ¿vale? Con la rodilla ahí arriba, que es que te gusta el sufrimiento, has ido directo a la dura. ¿Qué más? Dame un... ¿Qué más? Bases de sustentación. Me has dicho dos, me tienes que decir todas. Y hay muchas. A ver. Vamos por orden, de abajo a arriba. Por ejemplo, de abajo a arriba. Podría ser tumbado. ¿No? Press banca, tumbado, boca arriba, dale.
Press banca, o cuando es en el suelo, ¿cómo se llama? Bueno, la posición como tal, la posición técnicamente se llama tendido supino, ¿vale? Pero el nombre del ejercicio, cuando hago aquí un press banca, ¿vale? En el suelo, in English se suele decir floor press, ¿vale? El floor press puede ser así, puede ser con las caderas arriba también, ¿vale? Ahí puedo hacer un floor press, que sería más como un declinado, ¿verdad? Un press declinado. Puedo hacer empujes, esto es en tendido supino, es decir, boca arriba, tendido prono, o en prono, sería, o en plancha, flexiones. Venga, regálanos unas flexiones, ya que estás. Cuidado que se te va a rebalar, si no. Dale. Esto es como hacíamos en el INEF, cuando alguien empezaba en el gimnasio. Dale, más rápido. 1, 1, 1, 1. Eso hacíamos en el INEF y lo que íbamos haciendo era... Bueno, lo que íbamos haciendo y me lo hicieron... Puedes descansar. Cuando empezabas a hacer flexiones, llegaba uno y te ponía un disco de 10 kilos en la espalda. Y todo el rato, y todos ahí gritando 1, 1, y otro disco de 10. Y otro, así hasta que ya te caías y no podías más. Esa era cuando entraba alguien por primera vez al gimnasio de INEF. Decía, ay, este es novato, este no está aquí nunca, ¿no? Venga, rápido. Bien, flexiones, tendido supino. ¿Qué más? Arrodillado, es decir, con las dos rodillas en el suelo, podría ser. Esto ya sería imaginándonos un cable o una goma que viene de atrás y hago el empuje, ¿no? ¿Vale? Esto en el caso de empuje horizontal, pero puede ser empuje vertical, con dos mancuernas. Semiarrodillado, que lo has dicho tú antes ya. Así por ir en orden. Semiarrodillado en caballero. Apoya aquí las rodillas si quieres. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es una posición muy inestable y al final vas a acabar tirando ahí de todo menos de... Acaba moviendo el cuerpo, el cuello. Sí, sí se puede. Semiarrodillado apoyando rodilla. Luego sin apoyar rodilla. Luego arriba. ¿Cómo llamamos a esta posición? Esta asimétrica o posición de step. Step, ¿vale? Decimos arriba. Y dijimos que acordaos que aquí había como una duda de ¿cuándo puedo tirar más en press vertical? ¿Así o así? Y había algunos que se sentían más cómodos aquí, otros aquí. Por eso cuando veamos fuerza y traiga aquí el encoder y tal, hacemos aquí un experimento y lo medimos. Intersujeto e intrasujeto, es decir, comparándonos entre nosotros y comparándonos con nosotros mismos. A ver si tiramos somos más fuertes así o así. Vale, entonces era posición de step y luego ya posición de pie, ¿no? Tanto para el vertical como para el horizontal. Luego ya nos podemos inventar filigranas, bueno, pues sería sentado, eso sí que hay, pero en principio eso, ¿no? Vale. Todas estas posiciones nos valen para las tracciones también, ¿vale? En tracciones se utilizan más también las posiciones sentadas, pam, 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 que generalmente que en las empujes, pero bueno, también en ambas, en los empujes, en las máquinas también. Y los agarres, ¿qué es lo que dijimos de los agarres? ¿Qué opciones había? Vamos a hablar en los empujes primero, había, efectivamente, prono, supino, neutro, mixto en algunos casos, pero es más, se suele hacer más en el peso muerto para estabilizar la barra, pero prono, supino, neutro, y luego tenemos el agarre más cerrado o más abierto. Entonces nos vamos a, por ejemplo, un press de banca, vamos a imaginar en la cabeza un press de banca. Agarre normal suele ser 1,5 por el ancho de los hombros. Si tu ancho mide 60, pues 90, ¿vale? Suele ser más o menos el ancho de los hombros por 1,5. Pero la idea es que el antebrazo vaya siempre vertical. Lo que decimos, que para que la fuerza sea totalmente hacia arriba, ¿verdad? Que en el momento que se abren los codos ya estoy empujando un poquito hacia adentro, se están disipando las fuerzas. No estoy empujando bien con toda la mano, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si hago más amplio el agarre? Pues que se nos va cerrando un poquito más. O sea, cuando decíamos que estaba a 90 grados o un pelín muy, muy por debajo, o sea, que no estaban bien diferenciados los 90 grados, era más difícil, porque cuando llegaba a un punto en el que tenemos la fosa subacromial,
Uy, que me estás mezclando muchas cosas. No es una fosa. Es el espacio subacromial. Dijimos que esto es como consigna técnica para los empujes. Deberíamos estar en 60 grados de abducción o menos, por encima de 60 grados de abducción, abducción de hombro, el espacio subacromial se cierra demasiado y el tendón que pasa por ahí puede sufrir, ¿vale? Lo mismo pasa si hago rotación interna. Tengo aquí, pero al final acabo haciendo esto. Rotación interna, el espacio subacromial se cierra. O en un empuje vertical, si hago esto, se abren los codos. Es una rotación interna de hombro, el espacio subacromial se cierra, el tendón del supraespinoso, que es el más lesionado por excelencia, sufre, ¿vale? Con lo cual vamos a tratar de 60 grados de abducción y aquí trabajar en plano escapular, que se dice, en lugar de aquí, trabajar por delante, ¿vale? Aquí juega un papel otra cosa, ya no solo el espacio subacromial, sino que cuando yo entreno aquí los presses, la cabeza del húmero se anterioriza y la parte anterior sufre, ¿vale? Que aquí pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps, que es también el segundo más lesionado, prácticamente, y sufre mucho el hombro aquí por delante, ¿vale? Cuando entreno aquí, cuando hago estos gestos y demás. Entonces, en empujes horizontales, decíamos, 60 grados o menos de abducción, y en empujes verticales, en lo que llamamos el plano escapular, ¿vale? Que es ese mismo, es aplicado esto, pero ahora en vertical, que no trabaje aquí, ¿vale? Esto bien. Esto en el agarre. Ahora, ¿a qué íbamos? Que me he perdido el hilo. Si abro, si cierro, vale. Si abro más el agarre, ¿qué pasa? Que empujo un poco más, empujo diferente. ¿Cómo dices? Es más fácil juntar escápulas. Aquí. Pero eso estábamos viendo más en los remos. Eso está bien, es correcto. Pero vamos a verlo más en los remos. ¿Vale? Cuando empujo aquí más, está bien visto, ¿vale? Porque estoy también abduciendo más las escápulas, se juntan más fácil las escápulas, entonces se elonga más el pectoral, que el pectoral es abductor de escápulas. Lo que hace el pectoral es separar las escápulas, ¿vale? Entonces puedo meterle más brazo de palanca al pectoral, sobre todo las fibras más altas, en un press banca normal, plano. Y en el brazo, cuando lo hago más cerrado o más abierto, la musculatura del brazo, más cerrado, más tríceps, y más abierto, menos tríceps y más bíceps. ¿Por qué? Eso no vale usarlo como respuesta comodín para todo, ¿eh? Explícamelo. Túmbate aquí y explícame. Bien, puede ir por ahí. A ver. Túmbate culo ahí, cabeza ahí. No lo ha dicho bien, pero iba por ahí. Vale, yo hago un press de banca abierto o cerrado, lo que quieras. Toma, venga, para que sea más creíble el asunto, ¿verdad? Ven. Press de banca, esto es abierto. No, hazlo cerrado. Venga, que todo el mundo hemos dicho que cerrado trabaja más el tríceps, ¿no? Junta bien. Yo os dije, cuando lo hago más cerrado, trabajan más las fibras inferiores del pectoral. ¿Vale? La tendencia es a declinarlo, el ejercicio. ¿Vale? Para poder juntar las escápulas bien, tengo que levantar más el pecho, entonces se hace un empuje más declinado, más hacia abajo. Entonces las fibras más inferiores o las fibras externales del pectoral trabajan más con el agarre cerrado. ¿Vale? Bajo, ahí puedes aguantar un rato, ¿no? Súbele un poquito más. ¿Qué pasa aquí también? Un poquito más. Y abro un poquito los codos. Ahora, viendo la palanca del codo, ya no solo la del hombro, que ahí está insertada el pectoral, sino la palanca del codo, del agarre y la línea de fuerzas que hay, está más separada, ¿no? Entonces, el momento de fuerzas, la fuerza que quiere hacer, quiere flexionarme el codo. Yo tengo que hacer más fuerza con el tríceps para extenderlo. Ahora pone el agarre normal y bajo. Tiene un agarre bastante amplio, pues tiene los brazos largos, ¿sí? Puedo abrir un poco más incluso,
¿vale? Para este vertical. Y ahora ya la línea de fuerza que viene aquí está menos separada del codo, hay menos momento de fuerza sobre el codo, hay menos brazo de palanca, menos momento de fuerza. Entonces, te voy a empujar, ¿eh? Y tú aguantas. Entonces, ahí el codo obviamente trabaja, pero no tanto como antes. Ahora, ábrelo mucho el agarre. Incluso tú que eres largo, si puedes más, pues más. Venga, ahí. Vale, ahora flexiona un poquito. Flexiona un poquito y quédate ahí. Vale, ahora ¿qué pasa con el codo? Ahora ¿qué pasa con el codo? No, la fuerza, la fuerza, ahora ya no quiere flexionar mi codo, ahora lo quiere extender. ¿Veis la diferencia? Entonces, ¿qué tiene que trabajar para que no se extienda? El bíceps, ¿verdad? ¿Vale? Por eso se ve que hay más activación del bíceps cuando abro. Pero el tríceps también trabaja, ¿eh? Porque estoy al final empujando, no tanto hacia arriba, sino hacia afuera, pero sí. ¿Qué, perdona? Sí, sí, sí. Es más corto el agarre abierto. Sí, se nota, sí. ¿Sí se nota? Muy bien. Cuidado. Vale. Más opciones con la carga, más abierto, más cerrado, para el press vertical similar, ¿vale? Aquí lo razonable en un press vertical, sinceramente, es un agarre normal, ni muy cerrado ni muy abierto, y empujar ahí vertical. Con la base de sustentación no hemos hablado, pero obviamente podía ser tumbado en supino declinado o inclinado, ¿vale? Para press de banca inclinado, declinado y demás. Venga, más materiales, con mancuernas, con kettlebell. Yo lo hago con un disco para el superior. Pongo un disco así y no trabaja el tríceps, trabaja prácticamente la parte superior del pectoral. Que cojo el disco así y hago así. Y solo me trabaja. ¿Y por qué trabaja más la parte superior del pectoral? No tengo ni idea. Pero sé que el tríceps. Cuando me dice Isma, cuando cojo un disco así para trabajar, en un press banca, un disco así para trabajar la parte superior. ¿Por qué? ¿Qué fuerza estoy haciendo ahí? Mira, lo vamos a hacer lo mismo en flexiones, todos, vamos a hacer flexiones. Flexiones. Hacerme 5 flexiones normales. Con agarre normal, un poquito cerrado, venga, pero un poquito cerrado. ¿Vale? 5 flexiones normales. Vale. Vale. Ahora imagínate, con ese mismo agarre, con esa misma posición de los brazos, que tengo algo entre medios que lo tengo que sujetar. Entonces vamos a, además de empujar, apretar fuerte las manos una contra la otra, sin que se junten en el suelo. Cada vez que sube, aprieto la mano una contra la otra. Como si quisiese deslizarlas a juntar, ¿me explico? Los codos, ¿no? Ahora la fuerza ya no es esta, sino esta. Empujo queriendo juntar las manos, que no se juntan porque el suelo no permite... ¿Me estoy explicando? Sí. Que nota por aquí que hay aquí. Pectorales. ¿Qué estoy haciendo? Claro, la fuerza ya no es vertical, es así. Entonces estoy generando un momento de fuerzas también por la abducción de escápulas, pero abducción horizontal del hombro. Abducción con 2D. ¿Vale? Y eso es pectoral, principalmente fibras altas. Entonces, cuando yo sujeto aquí un disco, estoy haciendo también cierta fuerza por mantenerlo junto. Y esto sí se ha visto en estudios y demás, se comparan flexiones con intención de juntar manos, sin juntar manos, y se activa más el pectoral, ¿vale? Las fibras más horizontales, que son las más altas, las más bajas son más verticales, más oblicuas. Las más horizontales, es decir, las claviculares, las altas, son más abductoras de hombro o abductoras de escápulas, ¿vale? Entonces, cuando yo hago este gesto, eso de querer juntar, pasa eso, ¿vale? Se trata de hacer mucho con las mancuernas, pero con las mancuernas no tiene tanto sentido, porque cuando yo junto, la resistencia solo viene de abajo. Eso tendría más sentido cuando es un cruce de poleas y las poleas vienen de fuera, porque ahí la resistencia sí viene de fuera y yo me opongo y quiero juntar brazos, ¿me explico? Cuando yo lo hago con mancuernas, por mucho que las junte aquí, la resistencia es de abajo,
¿vale? Es verdad, porque cuando haces el superior con mancuernas, hay un momento en el que como que pierdes tensión. Ya no cuesta. Aquí que ya, de aquí a aquí sí, pero de aquí a aquí ya no cuesta. Exacto, ya no cuesta. Entonces, bueno, se hace mucho, pero tampoco tiene tanto sentido eso. A menos que tú hagas la intención de apretar una mancuerna contra la otra, por ejemplo, ahí ya sí que estás haciendo una fuerza así. A mí me comentaron una vez, que no sé si es verdad o no, que es, si tú cogías así el peso, vale, aquí no sentías tanto, pero si cambiabas el peso y lo ponías así, en esta dirección, o sea, ahí sí, o sea, claro, lo que acabo de ver. Mira, pásame una mancuerna más. Es decir, tú me estás diciendo la diferencia entre un agarre prono Claro, y esto no llega a ser neutro, porque no sé si... o casi neutro. Pero así. Yo aquí ya me costaba, pero aquí, en el superior, aquí así era como que todo el rato había cierta tensión. Era como el mismo movimiento del disco, como cuando hacía el disco. Pero hablas del superior. Superior, para referir al superior. Porque estás inclinado. Porque fuera de los agarres pronos supino, hay uno que, por ejemplo, cuando se te va mucho la barra, que creo que es agarre como de garra, que es poner el dedo más ahí, no sé qué, y luego, justo hace poquito, me vieron como lo que dice, que es como que decían, tipo agarre bulldog, que era justo poner los brazos, las manos un pelín más así, que te daba más fuerza, no sé qué. No sé. No sé, yo sé el hook grip, que es el pulgar por debajo, es el agarre de halterofilia. Luego está el agarre suicida ese que dices. Agarre suicida, que es sin pulgar. Eso mucha gente lo utiliza, también. Yo prefiero no, teóricamente eres más fuerte con un agarre suicida, pero no me gusta. Te aporta poco para lo que... Cuanto antebrazo eres más fuerte. En cuanto, imagino, solo hablando con la barra, en cuanto a poder, te permitirá alinear un poquito mejor los centros de masas de la mano y del antebrazo, así, inclinando. Yo como suelo a lo mejor entrenar con kettlebell lo alineo así, al revés, en flexión. Si suben las manos con este agarre, tienes que tener cuidado. Pero mucha gente lo utiliza, fijaos si en los gimnasios en el press de banca, mucha gente utiliza el agarre suicida. Aquí en examen no, en examen no lo uses, porque primero tenemos los criterios de seguridad. Vale. Más, tracciones, en tracciones. Es básicamente un poco todo igual. Cuando yo te hago un agarre más cerrado, trabajo más esta vez el bíceps. Cuando tenga un agarre muy abierto, el tríceps ya entra en juego. Porque ahora el momento de fuerza ya no es por flexionar como aquí el codo, sino tu intención es ya de extender. Entonces, cuando es muy abierto, trabaja más el tríceps. Cuando es muy cerrado, trabaja más el bíceps. En tracciones. Ahora, decíamos, cuando el agarre es muy abierto, a nivel de escápulas, se juntan fáciles, ¿no? Si hacemos así, abrimos mano, la junto fácil. Si el agarre es muy cerrado, muy cerrado, cuesta más, ¿no? Junto a las escápulas. Hay que presionar ahí más los codos. Y en neutro tengo ahí buena movilidad de escápulas, un agarre normal. Entonces, si yo tengo una persona que le cuesta mucho juntar las escápulas y yo quiero trabajar esa musculatura que une las escápulas, agarres un poquito más abiertos o supinos también, ¿vale? Que te va a facilitar. Y si tengo una persona que lo tiene muy fácil, tiene buena movilidad, pues, y quiero fortalecer esa musculatura, pues a lo mejor el agarre cerrado le hace que fuerce más, que tenga ese plus extra de comprimir las escápulas de esa musculatura. Eso más o menos en general. Diferentes agarres, siempre tener en cuenta que en empujes y tracciones la dirección del antebrazo suele marcar hacia dónde estás ejerciendo la fuerza. Entonces decíamos, cuando yo hago un jalón o una dominada aquí muy abierta, esta típica inclinada, estoy traccionando en esta dirección. Entonces tengo fibras del dorsal que son así oblicuas y que al traccionar van a trabajar más. Pero voy a aplicar menos fuerza, voy a levantar menos kilos si me pongo lastre aquí que aquí, porque aquí ya estoy empujando totalmente hacia arriba, aquí hacia arriba y hacia adentro. Hay una diferencia ahí, ¿sí? Vale, pues hasta aquí empujes, tracciones y demás. Y nada más, ¿os queda algo en el tintero?
esta modificación de patrones de movimiento, base de sustentación, posicionamiento de la carga o agarre, cómo modifica las articulaciones, la estabilidad, la actividad muscular. Vale, yo repasar un poco las consignas de fisicación, que eran las mismas que eran por debajo de los 90 grados, ¿no? Sí. Por debajo de los 60 grados. Empujes y tracciones de los 60, es la alineación de las curvas naturales de la columna, eso sí, y luego de cara al hombro, lo que vimos el último día, vamos a figurarnos de nuevo la articulación del hombro, las articulaciones del hombro, que son 7, pero bueno, vamos a ver, la escápula venía por aquí detrás, es ese plato que tenemos detrás, con una parte que sobresale por arriba, este pico que tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El acromion. El acromion. El acromion se articula con otro hueso, se une con otro hueso, que es la clavícula. Entonces, esta articulación entre el acromion y la clavícula se llama acromioclavicular, ¿vale? Que esa forma parte del hombro. Luego tenemos la glenohumeral, entre otras, ¿no? Que es la cabeza del húmero con la glenoide, o el hueco que te deja la escápula, justo ahí por debajo, vale. Por debajo de la articulación acromioclavicular hay un hueco, un carril, por el cual pasa un tendón. El tendón del supraespinoso pasa más, pero el tendón del supraespinoso es el principal ahí, ¿vale? Se llama de espacio subacromial, pues ese carril, ese espacio por donde pasa el tendón. Determinadas posturas, cuando yo inclino la escápula hacia adelante, por ejemplo, que esto va asociado a una rotación interna del hombro, ese espacio se cierra, el espacio subacromial se cierra, entonces hay más riesgo de que se pince el tendón que pasa por dentro. O sea, las personas que tienen así los hombros muy anteriorizados suelen tener muchos problemas de supraespinoso, porque ese espacio ya está cerrado y el tendón está siempre rasgando, está sufriendo, ¿sí? Más cosas, aparte de eso, cuando yo genero una abducción por encima de los 60 grados, cuando trata de hacer lo siguiente, o sea, yo tengo aquí un agarre cerradito, junto a escápulas, adelante, atrás, ¿vale? Ahora, trata de hacerlo con un agarre de 90 grados y es más fácil que la escápula te rote internamente, ¿vale? Que pase eso. Entonces, lo que se ha visto es que cuando aumento la abducción por encima de 60 grados, esto es una referencia, pero también cada persona es un mundo, ¿no? Pero es una referencia genérica. Ese espacio subacromial se cierra, con yo hacer esto, también se cierra, le sumo carga, le sumo más gesto de rotación interna, etcétera, etcétera, pues sufre. Entonces nosotros, para los empujes horizontales, lo que vamos a decir es 60 grados por debajo, ¿vale? De 60 a abajo. Y en los empujes verticales, nuestra consigna va a ser trabajar en el plano escapular, que será generalmente pues tener las manos a la vista, aquí. Porque aquí, igual, vamos a generar más rotación interna del hombro, se va a cerrar ese espacio, y aparte la otra articulación que hemos dicho, la glenohumeral, la cabeza del húmero se anterioriza, no está bien centrada, se va un poquito hacia adelante y la parte anterior del hombro sufre, cuando yo tengo el agarre aquí, ¿vale? También cuando hago estos gestos, un golpe. No solo se cierra el espacio subacromial, sino que la parte de delante del hombro sufre, de la cabeza del húmero, ¿vale? Y luego aparte, ver eso, los antebrazos van a dictar hacia donde yo empuje. Si yo estoy haciendo aquí un press de banca y los codos se salen hacia afuera, estoy haciendo una rotación interna y encima haciendo fuerza por ese gesto, con la rotación interna hemos dicho que sufre más el hombro, ¿no? Entonces tengo que asegurarme mucho de que vaya aquí. Por eso muchas veces los agarres supinos son mejores porque es más difícil rotar interno en supino, ¿vale? Cuando hago una tracción y demás. ¿Más o menos? Consignas, por aquí por debajo, plano escapular, que es que esto es lo mismo, extrapolado a esto, en vertical es lo mismo, ¿vale? Y ya está, y luego juntar y separar bien escápulas para que no pase esto. ¿Más cosas? Vale, pues aquí lo dejamos el repaso y seguimos avanzando.